pero de cada práctica. Vamos a empezar con las prácticas. Estoy grabando, así que voy a subir esto después a mi canal. La idea es de que avancen por lo menos con las prácticas, serían las prácticas 3 y la práctica 4. Esta unidad, la unidad número 3, es la única que tiene 3 prácticas, es la más larga. De hecho, en algunos programas como en eléctrica, muchas veces son 2 unidades en una, o sea, la unidad 4 y la unidad 3 y la unidad 4. Nada más recordándoles que la semana que viene no voy a estar toda la semana, entonces para que aprovechen ese tiempo para ir terminando las prácticas. Entonces, bueno, ya se está grabando, entramos a métodos numéricos, la estadística, el manual de métodos numéricos, prácticas, y entramos al manual. Vamos a hacer las prácticas número 4 y número 5. Ok. La práctica número 4. El objetivo de la práctica número 4, voy primero. Hay una cosa interesante en cuanto usan el manual, de que en el índice, con que se posicionen sobre el título, automáticamente los manda. Ok. En la práctica número 4, hay un punto que yo creo que es importante y que me gustaría enfatizar, es que todas las prácticas se comportan como un método iterativo. Es decir, en todas las prácticas se les intenta explicar el método, se les explica cuándo funciona bien, cuándo no funciona y cómo se programa, cómo se implementa. La idea es de que cada práctica de... Mi pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de que se le repita varias veces un tema? ¿Cuál sería? Para que reafirmemos nuestro... Sí, o sea, es como cualquier actividad humana, ¿no? O sea, si yo quiero jugar fútbol, ¿qué es lo que necesito hacer? Es entrenar, ¿no? O sea, muchas veces golpear la pelota y jugar para aprender bien. Si yo quiero aprender bien matemáticas, pues no hay otra más que hacer ejercicios. Lo mismo la física. Si yo quiero aprender a tratar personas, tengo que convivir con ellos, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero de la práctica, por favor, eso sí se les encargo si es posible, lean los capítulos 6 del libro de Torres Moreno, 9, 10 y 11 del Chapra, y el capítulo 3 de... Por lo menos lean la parte, la teoría. Se supone que mucho de eso ya lo vieron en álgebra lineal, porque mucha parte de la teoría, cómo se hacen las matrices, todo ese tipo de cosas. Mucho de eso igual jamás lo van a, o sea, no lo van a usar directamente en el método, pero sí les da un contexto, ¿sí? O sea, normalmente cuando uno aprende algo es importante aprender los contextos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ocurrió hace muchos años que trataba de dar una clase de programación y mis alumnos eran del TEC de Monterrey y los ejemplos que yo les daba no eran buenos, entonces como que pues no funcionó, porque yo no me estaba ubicando en el contexto. Entonces, depende del tipo de contexto, es lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, normalmente aquí, en estas hojas, la parte amarilla del código de colores no se da porque los primeros métodos son métodos sin error. La parte en amarillo que se encuentre es básicamente una comprobación, nada más, pero se supone que los errores deben de ser 0. En el experimento número 1, yo lo que voy a querer es que prueben las hojas con el sistema que ustedes quieran. Y aparte de que prueben las hojas, lo que quiero en el reporte
es que analicen los patrones, analice el comportamiento. Por ejemplo, en la práctica número 4, en los ejemplos aquí les voy a poner una tarea. No se trata de que se la fusilen, porque me ha tocado compañeros que se las fusilen. Hay compañeros de ustedes que me ponen tratan de mandarme las hojas de Excel, no me manden las pantallas, porque las pantallas muchas veces no se ven. Me muestran que para otros sistemas sigue funcionando bien, pero la parte que más me interesa es esta. Lo voy a hacer en grande. La parte que más me interesa que ustedes vean es esto. El patrón. ¿Sí? El patrón significa que algo se repite y se repite y se repite, y de alguna manera vas encontrando lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí a partir de esto, pues hay un patrón. A3 con A2 multiplica esto, A3 con A2 y multiplica esto, A3 con A2 y multiplica esto. Esto es un patrón. Y es muy importante porque como ingenieros, parte de nuestra chamba es encontrar patrones. Patrones de por qué algo funciona bien y por qué algo funciona mal. Y a veces, muchas veces, sobre todo la gente que hace investigación, se da cuenta de que la solución a tu problema ya existe, nada más lo único que tienes que hacer es repetir patrones. Estaba leyendo, yo soy muy admirador de la Segunda Guerra Mundial, y estaba viendo una cosa bien curiosa. Bueno, quién sabe qué tan cierto sería, pero según eso, que cuando los generales rusos se dieron cuenta de que los ejércitos, los alemanes y otros, pintaban se dieron cuenta del concepto de camuflaje. O sea, hasta ese entonces muchos ejércitos, los soldados llevaban cosas muy vistosas, ¿no? Llevaban uniformes rojos y cosas así que se veían mucho porque se veían elegantes. El problema es que eras un blanco fácil, porque fácilmente, pues, ay, mira, viene un enemigo, ¡pum! Entonces, empezaron a buscar los rusos una manera de esconder sus, esconder sus tanques, esconder a sus soldados. Y curiosamente, la anécdota es de que buscaron a un entomólogo, o sea, la gente que estudia los insectos. ¿Por qué creen que buscaron a alguien que estudiara insectos? A ver, compañeros, ¿por qué creen que para camuflajear equipo militar, buscaron a un entomólogo? Para camuflajearse, Sí, y pero ¿por qué un entomólogo? para buscar patrones. No, no lo sé. Los insectos son los seres vivos que mejor se camuflajean. Les ha tocado ver chapulines que se ven igualitos a una hoja. Unas hormigas y demás que no se ven. Por ejemplo, la idea de las cebras es camuflajearse. O sea, en el reino animal existen muchos ejemplos de, bueno, sobre todo en los insectos, de camuflaje. Y no se ven. Y siguen el patrón del entorno. O sea, dependiendo cómo sea el entorno, repiten el patrón y dicen si y de hecho los militares actualmente dicen que las ciudades tienen un patrón. O sea, depende de la ciudad en la que lleven el que vayan a atacar o meterse, llevan un tipo diferente de uniforme. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que buscas? Un patrón. Ahora,
también se explica abajo, si se puede notar que el patrón es la recta de la columna y los renglones de A2 bajo menos y así. Eso es lo que quiero que hagan, por favor. Lo que quiero es que revisen las columnas y los renglones y que digas, lo que pasa es que esto se comporta así. Y es importante porque te va a enseñar, te va a enseñar comportamientos, ¿sí? Sí. Entonces es importante porque nosotros, por ejemplo, cuando algo no funciona, tienes que buscar cuál es el patrón del comportamiento que hace que algo no funcione. Entonces empiezas a analizar a uno por una de las cosas hasta que dices, aquí es donde se descompone, porque puede ser que tenga un engrane suelto, una lámina doblada, o no sé. ¿Estamos? Por ejemplo, estaba de esas cosas ingeniosas, tocó una fábrica japonesa, entonces de repente se dieron cuenta que las máquinas producían cajas vacías, o sea, no le ponían lo que debían de llevar cereal o lo que fuera. Entonces lo que hicieron fueron una serie de ingenieros y buscaron la tecnología, ¿no? Rayos X, sistemas computarizados de detección de imágenes y cosas por el estilo. ¿Y saben cómo lo solucionó una fábrica? Creo que fue en Estados Unidos o en otro lugar. ¿Saben cómo solucionaron el problema? Para evitar las cajas vacías. Lo único que hicieron fue le pusieron un ventilador. ¿Cómo funcionaba entonces para que quitaran las cajas vacías? A ver, compañeros. ¿Se empujaba? Pues sí. ¿Qué es lo que hacía el sistema? Simplemente ajustaron el regulador para que las cajas vacías las aventara. ¿Y qué pasaba con las cajas que tenían lleno el material del que tenían que llevar? Se quedaban ahí. Se quedaban ahí. Y una pregunta, ¿cuánto crees que les costó el ventilador? Pues muy poco, ¿no? Pero es un patrón. O sea, los dos son patrones. Nada más que muchas veces la solución más sencilla es la que muchas veces se aplica. De hecho, es un post en Facebook de que te dice que también igual un empresario decía que cómo le hacían para detectar que el cliente quería tales cosas y decía, pues es que todos los clientes platicamos con los taxistas. Entonces decían a los taxistas y el taxista, dependiendo la seña que te hiciera, era una cosa o era la otra y ya. En lugar de que te pongas a hacer un software de reconocimiento facial y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, algo muy complicado cuando la solución puede ser muy sencilla. Pero eso depende del patrón. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo, por favor, lo pueden hacer. Les digo, igual no me manden las de esas, mándenme mejor la hoja de cálculo, donde sí se pueda ver. Por ejemplo, estos son patrones, ¿no? Y es importante porque incluso en la vida real nosotros identificamos patrones. ¿Ustedes no identifican patrones para clasificar a las personas? ¿No lo hacen con los profesores? Con los docentes no dicen, este docente se comporta así, así y así, y este se comporta así, así y así. ¿Se hacen eso o no? Sí, Incluso cuando hacen equipos, ¿no? Cuando hacen equipos no determinan patrones. También. A ver, nada más definamos. ¿Qué es lo que entendemos por patrón?
Como una instrucción que se sigue. Otra definición. Una estructura recurrente. Las dos son parecidas, tienen la misma idea. Un patrón es un conjunto de elementos que se repite, pero que tiene ciertas cosas que no se repiten. O sea, lo que vimos en el caso anterior es que te dice que el pivote siempre se repite, pero todos los demás elementos se van variando. Pero es algo recurrente y es algo que obviamente es como por el caso más sencillo, las clases. Las clases siguen un patrón, ¿no? O sea, por ejemplo, yo las tengo programadas en Teams para que sigan un patrón y se repitan cada día laboral. Es decir, de lunes a viernes. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es el experimento 1, que ustedes identifiquen cómo es el patrón ya programado. En el número 2 es básicamente lo mismo, nada más que ahora la idea es que muestren los patrones del algoritmo LU. ¿Sí? Aquí en el segundo te dice que por favor compares el costo de cada método. ¿Sí? Aquí en este caso te lo está pidiendo que lo midas con respecto al número de matrices en rojo. ¿Ok? Y tendrían que hacer un ejercicio, un reporte simplemente de que evaluaron los métodos. Aquí en el ejercicio, básicamente lo que les pediría, por favor, es que hagan una matriz con los 3 métodos y vean cuánto costó. ¿Sí? Ahora, lo interesante en este caso es que ustedes evalúen. Recuerden que muchas veces, cuando vendan sus servicios, cuando estén trabajando, muchas veces les va a tocar la decisión de tomar un método u otro, porque existen diferentes maneras de solucionar algo. Entonces se supone que los mejores ingenieros son aquellos que saben medir las diferentes opciones y tomar las decisiones que sean más óptimas. ¿Sí? El concepto de algo óptimo, recuerden que no necesariamente es lo más barato, ¿eh? ¿Sí? O sea, por ejemplo, imagínate, dices, me voy de viaje y tomo la opción más barata, el hotel más barato. La pregunta, ¿por qué no necesariamente puede ser la mejor opción? Aunque sea la que cueste menos. A veces puede ser el que queda más lejos. Te puede quedar más lejos y te sale más caro. ¿Qué más? Imagínate que vas a un lugar más barato, pero te enfermas de algo. Y al final, ¿qué es lo que te va a resultar todavía más caro, no? Entonces, al momento de tomar una decisión, depende de que veas, computacionalmente hablando, se supone que es el que haga menos esfuerzo. En este caso lo mides por las matrices. Pero también tienes que medir los casos. Los casos es que en este caso se comportan así, pero en otros casos se comporta diferente. ¿Se acuerdan de funciones y límites? Sí, Entonces, ¿se acuerdan que ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que las funciones podrían comportarse de diferentes maneras dependiendo del intervalo?
No sé si se acuerdan de esa parte, que dependiendo la Sí. función que se va comportando, tal parte se comporta así, tal parte se comporta así. Entonces, esto es parte de nuestro trabajo. Tú puedes decir, por ejemplo, en esos tres métodos, Gauss-Jordan y factorización LU, cuando las matrices son más chiquitas de 4×4, Gauss es el más barato. Pero cuando las matrices son de 5×5 en adelante, factorización L1 es el más barato. Y de plano, Gauss-Jordan es el más caro en todos los casos. ¿Sí? Eso es lo que es valioso. O sea, y a ustedes también para darles confianza, decir, es que yo puedo ayudarte a que generes una mejor producción, yo puedo ayudarte a generar menos costos, etcétera, hacer mejor las cosas. Y que tengas un motivo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea del ejercicio número 2. Ver los patrones y sobre todo lo que me interesa aquí más, ver la comparativa. ¿Vale? Que midan y digan, este es mejor que este por esto, por esto y por esto. En el experimento número 3, de nuevo, regresamos a los programas. De nuevo, los que puedan ejecutarlos y puedan hacerlos correr, pues compárenlo contra las hojas de Excel. ¿Sí? Comparen una matriz con hojas de Excel, comparen una matriz con el programa y vean que los resultados sean los mismos. En caso de que no los puedan correr, pues simplemente reporten, no pude ejecutarlo en mi computadora. Y ya, ¿sale? El experimento número 4, aquí básicamente es un texto en donde me digan para qué sirve no es que este es el ejercicio número 2. Sí. Bueno, aquí por ejemplo aplicaciones. En aplicaciones me ponen aquí, no sé si estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces me dice un problema. Hace 4 años la edad de un padre era 9 veces la edad de su hijo. Y de 2 años era el triple. ¿Cuáles son sus edades actuales? Digamos, es una aplicación pues muy básica, ¿no? Pero realmente una aplicación bonita, una aplicación que les va a ser más útil y que de hecho les puede servir después a las horas de hacer su proyecto, es una aplicación que tenga que ver con su área, ¿sí? O sea, aclarando que la pueden buscar, se vale, que la busquen de los libros. Por ejemplo, si busco en el de, les digo, el que más uso yo es el de Nieves. Y en aplicaciones, ¿qué es lo que les voy a pedir? Pues les voy a pedir que, que me digan para qué sirven los sistemas de ecuaciones, ¿no? Y pues es muy importante porque existencia de unidad en sistemas de ecuaciones. Bueno, mucho de eso se supone que ya lo vieron en álgebra lineal. Aquí te vuelvo a explicar todo lo que en teoría ya viste en álgebra lineal. Y quiero suponer que eso también ya lo vieron en álgebra lineal. ¿Para qué sirve? Dejen ver, por aquí debe de haber un problema que me diga que tengo un sistema de ecuaciones y que ese sistema de ecuaciones equivale a un problema en la vida real, ¿no? O sea, bueno, son muchas matrices. Cálculo de la inversa, bueno, eso. Recuerden que lo que estamos viendo es una parte de todo lo que existe, ¿eh? Obviamente existen muchas variantes de los métodos, existen muchos otros métodos, no nada más esto. Y y pues obviamente no se ve todo, o sea, digamos que dedicar como por ejemplo está el algoritmo de Thomas, otros manejos para matrices triangulares, factorización LU, el método de Doolittle y Crute, ¿sí? Existen más métodos, existen más formas, y que de hecho eso es lo interesante de que tú aprendas que existen varias formas
y que dependiendo cada una es lo que tú vas a recomendar a la hora de resolver problemas, ¿no? Pues vienen los algoritmos y estoy buscando los problemas que deberían de venir hasta el final de la... Yo creo que van a venir hasta el final del capítulo. Esto de Cholensky. Y bueno, creo que no. Interpretación, los determinantes. Y déjame ver si... Voy a tardar demasiado. Bueno, no viene la... O si viene, viene mucho más adelante. Bueno, un ejemplo clásico de estos se puede ver en un circuito de de los sí, bueno, son estos. Por ejemplo, un circuito donde tienen que saber cuántos son varias resistencias y que todos los elementos están conectados. En mecánica se puede ver también ¿cómo se llama? Otra manera de aplicaciones son sistemas de poleas. Por ejemplo, aquí viene un circuito. Esta es una malla. ¿Sí? Tienes tres, ya no me acuerdo, es una ley de Kirchhoff. Tienes una serie de nodos y tratas de saber los valores de esos tres, de la corriente en esos tres lugares. Entonces, a partir de ese diagrama, genera el sistema de ecuaciones y lo solucionas. Bueno, que ese ya sería el proyecto, ¿eh? Pero, por ejemplo, tú me puedes decir que en aplicaciones es para esto, que para esto sirve. ¿Sí? Y de hecho la idea es esa, de que ustedes utilizan después las hojas de cálculo para solucionar sus problemas, ¿no? O sea, que ojalá los dejen. Yo tuve una mala experiencia con un alumno que ya pasó muy bien la materia y todo, y a la hora de que llevó circuitos, o no recuerdo qué materia, fue una materia que llevó después de esta, a la hora de que tenía que solucionar Gauss, el profesor le pedía que a fuerzas tenía que ser a mano. Que no sé para qué, pero tenía que ser a mano. Entonces, pues bueno, ¿sale? Entonces, esto les digo, lo que voy a pedir aquí es un pequeño dibujo, un texto donde diga, los sistemas de ecuaciones se usan en mecánica así, se usan en electrónica así, en sistemas se pueden usar así. Por ejemplo, para sistemas de optimización se pueden usar. Fallas. ¿Qué es lo que les voy a pedir aquí? Hojas de Excel con donde que no pueden ser resueltos por los métodos vistos. Les hice un experimento, los hago rápido. Por ejemplo, en el 4, en Gauss, según cómo está implementado, ¿se acuerdan que les decía que una forma de que falle, cuál es? ¿Cómo le hago para que un sistema de ecuaciones no funcione? O bueno, que no pueda ser solucionado por los métodos que tenemos. ¿Cómo le puedo hacer para que falle? Inserto valores que se eliminen. Por ejemplo, le pongo un 0 aquí, le pongo un 0 en la diagonal y ¿qué ocurre? Si le pongo un primer 0 falla, ¿no? De hecho, acá también puedo hacer lo mismo. Si le pongo un 0 en la diagonal, no, aquí no falló. A ver, déjame ver si ya no le había dado enter. ¿Qué pasó con el sistema cuando le puse un simple 0? Falló, ¿no? Segunda manera, ¿cuál otra? ¿Qué pasa si tengo dos sistemas iguales? 5 y 9. 5 y 9 arriba, 5 y 9 abajo.
¿Qué va a suceder con el sistema? Falla. ¿Sí? Sí, porque son las mismas estas, pero tienen diferentes soluciones, lo cual me dice que eso es imposible. Ahora le digo, arriba le pongo un 10 y abajo le pongo un 10, y luego le pongo un 18, le pongo un 6. ¿Qué va a ocurrir con el sistema? ¿Sí se alcanza a ver? A ver, díganme, ¿por qué falla este sistema? De hecho, lo acaban de decir hace un rato, ¿eh? Porque tiene 2 ceros abajo. Digo, los ceros abajo. En la columna en la línea abajo. Ceros. O sea, lo importante es la parte en verde. ¿Por qué tiene 2 ceros abajo? ¿Por qué te genera puros elementos cero? Porque son múltiplos. Exacto. ¿Se acuerdan de lo de linealmente independientes? Sí. De que es la misma ecuación, ¿no? O Sí, sea, los dos es la misma. es la misma. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tienes realmente? Una. Una. Y pregunta, ¿tú puedes solucionarlo con eso? No, a fuerza necesita 2. Exacto, para que te dé una solución única. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir en ese experimento? Les voy a pedir hojas de Excel que tengan métodos que fallen. ¿Ok? A ver, una pregunta. Eso como ingeniero, ¿para qué te sirve a ti? ¿Para qué les sirve a ustedes, compañeros? Para ver los errores que en un futuro pues se nos van a presentar al momento de estar desarrollando los problemas. Ajá, cuando tengas una solución tienes que ver cuándo sí funciona y cuándo no funciona. ¿Sí? O sea, nosotros como ingenieros, porque si algo falla, van sobre ti. Y te van a decir, oye, ¿por qué no falló? Arréglalo. Pero de ya, era para ayer. ¿Ok? Entonces tienes que saber, dice, pues es que lo que le metiste fue así, estuvo mal. Es como el clásico, se fundió una resistencia. Oye, ¿qué le pusiste? ¿Y qué dices? Pues es por eso. ¿Sí? Pues siempre, siempre, siempre hay que averiguar cuándo las cosas funcionan y cuándo no funcionan. O cuándo no deberían de funcionar. ¿Sí? Por eso lo más difícil de solucionar, por ejemplo, en electrónica, son los falsos contactos, ¿no? Porque es muy difícil de solucionar. ¿Nunca han batallado con un falso contacto, un cable que hace falso? Sí, Y no es difícil sí. para averiguar en qué parte está trozado o en qué parte no conecta bien. Sobre todo con los audífonos, no sé si les ha tocado alguna vez. Que generalmente es en la punta, pero bueno, igual no todo. Ok, continuando. Esa es la práctica número 4. La práctica número 5 se van a dar cuenta que sigue siendo iterativo. Primero, ¿cuál es la diferencia entre la práctica 4 y la 5? La práctica 4 son métodos exactos donde no tenemos error. En la práctica número 5 tenemos dos métodos que son prácticamente iguales, pero que sí tienen un error. Y que muchas veces también les va a servir como criterio. Lean los capítulos que dice ahí. También hay videos relacionados. Bueno, aparte del que les suba yo a mi canal. ¿Y qué les voy a pedir? Pues les voy a pedir de nuevo patrones. ¿Sí? Es decir,
entro en documentos. ¿Por qué me mandó eso? Ok, me mandó mal. Entro en documentos en este semestre y le envío de métodos en el manual de métodos numéricos, práctica número 5, en los ejemplos. Por favor, no me repitan las preguntas. Les digo, las láminas, mejor no me manden las láminas, mándenme. Aquí el ejercicio son dos partes. Primero, hagan un sistema de ecuaciones del tamaño que quieran. Bueno, traten de no hacer el 2x2 porque es muy ridículo, pero bueno, por lo menos un 3, 4x4 o algo por el estilo, ¿va? O sea, traten de hacer un sistema y comparen los dos y analicen cómo se comportan. Ahora, esto de abajo que les estoy mostrando son los patrones, ¿sí? ¿Qué parte es patrón? Ah, pues de que, fíjate cómo arriba es D menos C3 por B9 sobre B3. En el de abajo, cuando cambia 3 por 3, el B3 sigue igual, el C4 sigue igual, y obviamente pues ya hay una tercera ecuación. Entonces podemos ver que el C3B9 sigue lo mismo, se le agrega otro término. Entonces, lo interesante ahí es de que tú a partir del primer patrón, tú puedes establecer una serie de cómo se va a comportar para el siguiente y cómo se va a comportar para el siguiente. Si, por ejemplo, podemos ver que hay un E3, un 4 y E5. Si nosotros lo vemos para el siguiente patrón, o sea, para un sistema 4x4, lo más seguro es que en lugar de un E, o sea, en lugar de tener E3, E4, E5, vamos a tener un F4, un F3, un F4 y un F5. Vamos a tener de nuevo C3 menos B9, C3 por B10, y luego vamos a tener otro término que lo más seguro va a ser E3 por B11. ¿Están de acuerdo? Los patrones es muy interesante porque a partir de los patrones es como defines un algoritmo y lo puedes implementar en un lenguaje de programación. Entonces, a partir de eso, lo que haces es lo sustituyes por ciclos, por estructuras for, while, repeat until, depende del lenguaje de programación. Y esto, en lugar de hacerlo de uno por uno, pues lo haces que sea de manera generalizada, ¿sí? Eso es muy útil porque los patrones te permiten repetir, de nuevo, como decían, algo recurrente, ciertas cosas que ocurren y ya nada más las vas cambiando, les pondría un caso que, bueno, en mi caso me ha servido bastante, un ejemplo. El metro. A mí me ha tocado usar el metro por lo menos en unas 4 o 5 ciudades, 2 en el país, el metro de Monterrey y el metro de Ciudad de México. En el extranjero me ha tocado usarlo en Berlín, en Madrid y en Kuala Lumpur. Y en todos es igual, muy parecido. En cuál es un poquito diferente, pero el patrón es igual. O sea, hay un mapita y estaciones y tienes que ver en qué dirección va el tren. Si va en un sentido o va en el otro sentido. Pero los patrones son los mismos y te ahorran mucho dinero y aparte es más seguro que si te subes en un taxi. Porque es más seguro que si te subes en un taxi tomar un metro. Por lo menos seguro de que sabes a dónde vas a llegar. Porque es más seguro, compañeros. Pero el metro también es seguro. Ah, por eso es seguro, pero ¿por qué es más seguro a veces el metro que el taxi? Porque ya está definido de tal lugar a tal lugar llega el metro, ya no se puede desviar como un taxi. Sí, nunca has sabido de taxis que los roban. Que Sí, si no sabes dónde vas, de repente te va llevando por quién sabe dónde.
O a veces lo hacen por mañosos. Lo hacen para que la ruta sea más larga y el taxímetro marque más. Y es el mismo destino, es el mismo. Y ya siguen a veces un mismo patrón, ¿no? De que en lugar de irte por aquí, se van por allá y luego se molestan. Me ha tocado taxistas que se molestan. Dije, entra por aquí. No, no, ¿por qué no por allá? Le digo, no, porque por acá es más rápido. Sí, pero, güey, ya enojado ese más. ¿Y cuánto? Pues esto. ¿Qué es lo que se les va a pedir? Se les va a pedir dos cosas. Uno, patrones, que vean eso. Segundo, comparaciones. En Gauss y Gauss-Seidel veíamos que son dos métodos que son prácticamente iguales. ¿Cuál es la diferencia principal? De que el método de Gauss-Seidel reutiliza los valores más nuevos y eso le permite converger más rápido, ¿sí? Y eso es muy útil. Por ejemplo, lo que pasa con Google Maps, bueno, no se utiliza mucho aquí, pero por ejemplo en Ciudad de México, la gente va con el celular, con el GPS, y te va guiando por donde te metas, porque si de repente hubo un embotellamiento, un accidente, te pueden avisar en tiempo real. Entonces eso hace que llegues más rápido a donde debes de llegar. Y al revés, si nada más te lo calcula en el momento que saliste, si ocurre algo en tiempo real, ya no te diste cuenta, ya no te puede avisar. Entonces, son como el método de Gauss y Jacobi. Son lo mismo, pero con la diferencia de que Gauss-Seidel encuentra valores más recientes y esos valores más recientes te ayudan a que seas más eficiente. ¿Sale? Si recuerdan que mucho de esto, del concepto ingenieril es la eficiencia. O sea, por ejemplo, yo el hecho de que les grabe, a ver, una pregunta, ¿yo qué gano con grabarle los videos y subirlos? Para después nosotros checarlos. Que me ahorra que me pregunten. O sea, no con el ánimo de ser grosero, sino con la idea de que, oye, ¿qué tal si le tienes una duda con el profesor, pero el profesor no lo va a saber hasta el día siguiente o en una semana? Y si en lugar de hacer esos, ves los videos, dices, ay, es que ya lo dijo en clase. ¿Ya? ¿No es más eficiente? Bueno, depende la flojera. Muchas veces el alumno dice, ah, pues es más eficiente que en lugar de que me pase una hora viendo un video, mejor le pregunto ahorita. Entonces lo vuelve a decir. Pero bueno, en el 2 es la comparativa que les decía. Haces un mismo sistema y tienes que analizar el error. En teoría, si es el mismo sistema, tendrías que ver que Gauss-Seidel tiene errores menores que Jacobi. Es decir, cada vez más rápido se va acercando a la solución. En el experimento 3, lo de siempre, no lo voy a repetir, ya se los he comentado qué es lo que espero que hagan. Aplicaciones, pues básicamente es lo mismo, o sea, busquen en los libros o en internet si hay alguna aplicación de el método como tal, o igual, simplemente la misma aplicación de la práctica número 4. 5. ¿Cómo hacemos fallar un sistema de Gauss-Seidel o Gauss-Jordan? ¿Cómo lo hacemos fallar? Uno, lo podemos hacer fallar como hacemos fallar los sistemas normales. O sea, un sistema que tiene, por ejemplo, un 0 en la diagonal, pues falla de todas formas, ¿no? Ok, ahora, supongamos que no. Lo puedes hacer fallar de la misma forma que los otros, pero hay otra cosa que también los hace fallar. Sí, por ejemplo, aquí te falla, ¿no? O sea, nunca converge el error de arriba, nunca cambia y el error de abajo se mantiene en 0. Te dice que este sistema es imposible. Pero no sé si se acuerdan que una de las condiciones para que esta cosa funcione es de que la diagonal principal tiene que tener, es decir, estos valores tienen que ser los más grandes, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Bueno, viene en el video y viene en los libros. Tiene que ser una matriz de diagonal principal dominante.
una manera de hacerlos fallar. Por ejemplo, aquí falla. ¿Por qué falla? ¿Qué pasa con el error? ¿Qué pasa con el error aquí, compañeros? Tiene ceros, ¿no? El primero y pero el segundo, el primer error, ¿Es muy grande? muy, muy grande, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, el sistema no está bien porque te está dando un error que cada vez está haciendo más grandote. ¿Sí? Entonces, aquí falla. Si yo tengo este 3x3 y le cambio el sistema y le pongo un 1 y un 1. Bueno, aquí no falla tan feo, aquí realmente cambia muy poquito. Pero si le pongo números más grandes alrededor, pueden ver qué pasa con el sistema, ¿no? El sistema converge. A ver, ¿qué nos referíamos por converger? Que ¿Qué nos disminuye. referimos por converger, compañeros? Que disminuye el error. Exacto, una pregunta. Aquí está disminuyendo el error en cada, en cada vuelta. No, está divergiendo. Está divergiendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos fallar? Pues lo podemos hacer fallar de esas maneras, ¿no? Le ponemos números muy grandes alrededor y números pequeños en la diagonal. O si no lo podemos hacer fallar, como fallamos los otros. ¿Ok? Entonces recordemos, esa es una manera de hacer fallar el método. Fallas. Es como, por ejemplo, ustedes pueden quemar una resistencia a propósito. Sí. Sí. Puedes, ¿qué es lo que hacen a veces los virus, no? Que ya pueden sabotear sistemas. Y ok, hasta ahí llegaríamos a a la práctica número 5. Mañana empezamos con la última parte del, del, la última parte de la unidad, que son los sistemas de ecuaciones no lineales, que son muy sencillos. Explico la práctica y les pediría todo de la unidad número 3 para de este lunes que viene en 2 semanas. O sea, hoy estamos a 28. Tendrían que entregar las cosas para el día 12 de octubre, Día de la Raza. Pero tendrían toda la semana que viene sin clases, ¿eh? Digo, ese es